Amén. Dios me bendiga, amado hermano. Estamos agradecidos con el Señor una vez más en su programa Escudriñando la Verdad, Foro de Maestros. Hemos avanzado con lo que es el capítulo 13 del Apocalipsis la semana pasada. Fue una bendición, realmente hemos tenido mucha participación de los hermanos. Acuérdense, hermanos, que estamos en una forma exegética, desglosando el libro de Apocalipsis. Vamos por trompeta, vamos por sellos, vamos por visiones que nos presenta este libro. Y es interesante, hermanos, de que queremos ser enfáticos en esto. Nosotros tenemos no nuestra propia interpretación personal, sino que nuestro estudio, y nos vamos a la Biblia. Amén. Por supuesto, tomamos comentarios bíblicos como referencia, pero queremos indagar nosotros mismos, a ver, y compararnos luego con los comentarios bíblicos, ¿verdad? Porque es muy importante tener ese punto de referencia, diccionarios, y nos vamos con ellos, pero queremos nosotros ir punto a punto, amén, hermano, y no irnos a ningún comentarista, y este comentarista dijo tanto, o me voy a ir con este comentarista. No, queremos nosotros ser enfáticos en lo que estamos enseñando, amén, y que nosotros tenemos que, por nuestra propia cuenta, entender la palabra del Señor, amén, y así de esa manera que el Señor nos ilumine, igual como le ha iluminado a muchos comentaristas bíblicos, a muchos eruditos de este tema, más que todo, pero el Señor nos sigue iluminando y nos sigue enseñando poco a poco, amén. Así que voy a presentar a mis hermanos, nuestro hermano Ever y nuestro mismo Carlos, hermano. Amén. Dios me le bendiga a todos. Gracias, verdad, nuevamente le damos a Dios por esta gran oportunidad que nos presta de estar aquí en este lugar, verdad, para grabar en esta ocasión estos capítulos, versículos, verdad, tan importantes y tan llenos de conocimiento que el Señor nos regala. Así que, verdad, esperamos, verdad, su paciencia, que juntos podamos aprender y que el Señor nos guíe, verdad, que podamos entender bien todas las cosas que Él nos está mostrando en estos tiempos. Amén. Amén, hermano Carlos. Amén, gloria al Señor, agradecido siempre con el Señor por el privilegio que nos da de poder estar compartiendo su palabra. Hay temas en que son un poco difíciles de tratar, pero porque mucha gente se ha encargado de mitificarlos o darles diferentes interpretaciones, pero tratamos nosotros de no ir más allá de lo que la Biblia expone y no añadirle a lo que la Biblia está diciendo. Entonces, en ese sentido, pues damos gracias al Señor y, como decía nuestro hermano Ever, pidiendo al Señor la sabiduría necesaria para poder hablar lo que correctamente, bíblicamente es interpretativo dentro de la misma escritura. Amén. Así, hermano, es interesante, amén, que tenemos tanto material en la actualidad, hermano. Usted pone los capítulos 14, por ejemplo, de Apocalipsis, le aparece toda la información, aparecen unos 10, 20 comentaristas en español, en inglés, en todos. Amén. Hay mucho material que dar, pero acuérdese que es una teoría de cada quien. Acuérdese que lo que es Apocalipsis es algo alegórico. Amén, que tenemos que usar figuras retóricas, tenemos que usar símbolos, tenemos que buscar tipos, sobre todo, hermano, qué figurado, o sea, hay que ver todas las figuras retóricas ahí representadas. Ahora bien, aparte de eso, sabemos que el Apocalipsis, como está escrito por capítulo 1, 2, 3, 4, 5, en sí no está cronológicamente como debería estar. Amén, o sea, no lo especifica. Porque hay algunos paréntesis que fueron estellos quizás de Dios para Juan. Y sobre todo, para esta introducción, tenemos que entender los tres métodos como Dios se ha dado a conocer al hombre, que es su revelación, su inspiración y su iluminación. Entonces, cuando vemos que revelación fue de la forma como Dios se le presentó a Juan, por ejemplo, ¿sí? O sea, él tuvo, imagínese usted, hermano, tantas visiones que él tuvo para haber escrito o que el hombre en el año 13, en el siglo 13, amén, haber separado por capítulo. Qué tan difícil fue también para el que separó por capítulo y versículo este libro. Porque si usted recuerda, antes de ese periodo todo estaba como en un rollo, ¿verdad? Entonces era muy difícil poder entender, pero ahora estos hombres que se pararon por capítulo también tuvieron que tener este gran problema que nosotros tenemos en este momento, ¿verdad? El problema es ubicar cada cosa en su espacio. Y de igual manera Juan también, cuando tuvo la revelación, él después estampar la que sería la inspiración, porque es divina humana, Dios dándole a él lo que tiene que escribir, también tuvo que haber puesto su parte humana y poder entender lo que estás escribiendo. Sobre todo, ahora de nosotros,
ya tenemos esas dos formas, ahora tenemos nosotros la iluminación, que es solamente el Espíritu Santo del poder. Amén, no hay nada más. O sea, usted va a ver mucha secta, usted va a ver mucha religión que puede tratar de darle una interpretación, pero no hay nada que pueda aconsejar a Dios, sino su mismo Espíritu. Y por eso estamos hablando nosotros, que tratamos nosotros de llevar esto o este tema a un nivel donde solamente el Espíritu Santo oramos al Señor para que Él nos ayude a poder interpretarlo correctamente. Amén, que se haga rema en nosotros para podernos dar nosotros. En sí, esto no es para la iglesia. Quiero hacer ese paréntesis también. No es para la iglesia, pero tenemos que conocerlo porque tenemos que conocer quién es nuestro Dios. Exacto. Y cuál es el poder que tiene también el enemigo y qué poder le ha dado a Él. Pero que acuérdense, nosotros somos la novia, que futuramente vamos a ser la esposa. Amén. Así, hermano Carlos, yo lo dejo con sus 144,000. Explíquenos a ver cómo usted lo interpreta, cuántas teorías hay y de qué manera podemos llegar a esta Sí, hermano, es que discusión. La introducción que ha sido usted, hermano, es importante porque para poder entender esto, como decía en un principio, hay mucha alegoría dentro del libro de Apocalipsis y nosotros vemos de que, como usted dice, Dios primero se reveló, inspiró al ser humano y después nosotros es iluminación. O sea que es Dios revelándose al ser humano, dos tipos de revelación, la especial y la natural. La revelación natural es a través de la creación y la especial es como Él se ha revelado al ser humano. Entonces Dios se revela al ser humano, pero a raíz de que Dios se revela al ser humano, también lo inspira a escribir esto. Entonces, al inspirar Dios a estas personas a escribir este libro, que es la Biblia, nosotros hablamos del canon como que si hubo personas de que se encargaron de poder sacar libros y decir este sí, este no, sino que, como decía el hermano, es iluminación. Entonces no es que estas personas del canon dijeron, oh, esto no, sino que este sí, este no, sino que Dios los ilumina para que ellos, es decir, que nosotros podamos descubrir los que son divinamente inspirados. Amén. No es que el hombre ha tenido que ver en el sentido de que este sí, este no, este sí, este no, sino que Dios nos ilumina a nosotros para poder escoger lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y en ese sentido nosotros hablamos entendemos con respecto a la palabra, y es por eso que hay libros que se han sido agregados a la Biblia pero que no son divinamente inspirados y que Dios a través del Espíritu Santo en estas personas que se encargaron de descubrir, sí, de ser iluminados, de poder agarrar lo que era de Dios, desecharon lo que no era de Dios. Entonces, pero como hay religiones que tienen ciertas prácticas, le agregan a la Biblia, entonces es la Biblia más lo que ellos quieren agregar. Hay religiones que es la Biblia más los escritos de sus apóstoles, de sus profetas, es decir, que le dan la misma importancia a los escritos de otros que a lo que la misma Biblia enseña, y ahí es donde radica el problema. Entonces, por eso que nosotros nos centramos en la Biblia, tomamos en cuenta muchos comentarios bíblicos que hay, pero a la misma vez es de ver qué nos dice el Señor a nosotros de la Escritura, a través de la Escritura. Hoy vamos a tocar el tema del Cordero, de los 144,000 y el Cordero, o sea, la cuarta visión. Y lo importante de esto, ¿quiénes son los 144,000? Yo creo que ya hemos estado hablando porque estos 144,000 se mencionan en el capítulo 7 también. Amén. Entonces, vamos al Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Voy a leer los primeros 5 versículos para ver de qué estamos hablando. Y dice la palabra del Señor, honrando Padre y Espíritu Santo. Y dice la palabra: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pero son sin mancha delante del trono de Dios. Wow.
Para empezar, nosotros ya, como decía yo en el capítulo 7, habla de los 144,000. Nosotros vemos de que la Biblia es específica en este sentido, quiénes son los 144,000, para no estar inventando, porque hay una religión que dice que ellos son los 144,000. Y cuando se ya son más de 2 millones ya. Y cuando se les cumplieron los 144,000, pues tuvieron que sacarse de la manga la otra interpretación y dijeron, no, 144,000 solo los vamos a estar arriba y el resto son los que se van a quedar aquí abajo. Entonces, ¿sí me entiende? Entonces, las interpretaciones hay que tener cuidado con este sentido, por eso es que uno tiene que ir a lo que la Biblia enseña. Entonces dice que Dios miró y nosotros vemos que son 144,000 y la Biblia menciona que son 12,000 de cada una de las tribus. Sí. Para poder entender esto, hermano, hay que ver que el número 12 es la perfección de Dios. Amén. Pero nosotros podemos hablar de la perfección de Dios y es importante que nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento habla de 12 tribus de Israel. Cuando nosotros hablamos en el Nuevo Testamento 12 apóstoles. Entonces nosotros vemos de que el número 12 está muy relacionado en cuanto a la perfección de Dios y cuán importante es que nosotros entendamos esto, porque es importante, hermanos, que nosotros veamos que estos 144,000 nosotros debemos de entender de que cuando nosotros hablamos de los 144,000, 12,000 de cada tribu, pero de esos 12,000 de cada una de las tribus, nosotros vemos que en el Antiguo Testamento aparecen 2 hijos de José, que son representativos de los que nacieron bajo el cautiverio. Efraín y Manasés. Efraín y Manasés nacieron bajo el cautiverio en Egipto. Entonces, cuando nosotros vemos los pecados que se le atribuyen a Israel, se menciona cuando dice Efraín, por los pecados de Efraín, está hablando de un poco por un todo, o sea, de una tribu por un todo, solo para reconocer el pecado generalizado en el pueblo de Israel, o sea, las 10 tribus de Israel que habían quedado al norte. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros vemos de que estos 2 hijos de José, que toman en cuenta en las 12 tribus, son representativos del pecado de Israel, o sea, de la desobediencia de Israel. Pero cuando nosotros nos vamos a los 12,000 de cada uno, ya no aparece. Dan no aparece. ¿Ya? Una tribu no aparece. No, pero esos fueron los que se quedaron antes, esos fueron los que no quisieron entrar. Dan no quiso entrar, o sea, la mitad entró, la mitad se quedó y la mitad entró, pero Dan no se menciona. Pero de ahí de los otros 2 hijos de José, esos sí son mencionados, pero cuando nosotros oímos los 12,000 de cada uno, de cada tribu de Israel, ya se menciona a José y se menciona a Leví, que son los otros 2 hijos que no habían sido incorporados. Ahí está hablando de que ya ha sido el pecado, ha sido cercenado de las 12 tribus de Israel, y por eso Dios ha escogido 12,000 de cada uno de ellos, y que son representativos en cuanto a los escogidos de parte de Dios. Y hay un contraste en ello, hermano, porque dice que estos han sido sellados en su frente y llevan el nombre de su Padre en la frente. Y contraste con lo que son sellados por el anticristo, que son sellados en su mano y son sellados en la frente. Cuando aquellos son sellados con el nombre de 666, estos son sellados en la frente. Por eso es que nosotros simbólicamente hemos sido sellados por el Espíritu Santo, apartados para Él, apartados para Dios, y en ese sentido nosotros somos espiritualmente, pero a estos van a ser literalmente sellados en la frente y nadie los va a poder tocar. Amén. Entonces ese es el punto principal. Entonces está hablando en una proyección futurística, esto es lo que es los 144,000, y cuando nosotros vemos que dice que y vi al Cordero que estaba de pie sobre el monte de Sión, la interpretación puede variar en este sentido, porque hay quienes toman literalmente de que Cristo ya está parado en el monte de Sión, pero si nosotros vemos lo que está explicando Juan en la 4ª visión, todavía hay las copas de la ira de Dios que vienen. Entonces no es posible de que esté hablando en un sentido literal, que Cristo esté, aunque sí espiritualmente el Señor está ahí, o sea, Dios está en todos lados. Claro, es una presencia. En su omnipresencia, Él está en todos lados. Pero aquí está hablando de la Jerusalén espiritual, no está hablando de la Jerusalén terrenal, pero esto simplemente nos denota a nosotros que el Señor tiene el control de todo. El punto principal de este versículo es que el Señor tiene el control de todo, y cuando dice estaba
de pie, o sea, el Cordero está de pie. No dice que lo vio venir a ponerse de pie, no dice que estaba sentado y se paró y se puso de pie. O que descendió. O que descendió No y dice se puso nada. de pie, sino que dice que y vio al Cordero, dice el Cordero está de pie en el monte de Sión. Y dice, y con él llevan, dice, los 144,000 que llevan su nombre y el nombre de su Padre escritos en su frente. O sea, está hablando de que el Señor ya está. Pero ahí lo que le está denotando Juan es que Dios está en control de todo. De todo el caos que dijimos nosotros la semana pasada, que parece desorden, pero no, es un caos ordenado. Porque ese es un ciclo, es una consecuencia de eventos que Dios ya determinó que van a suceder, pero cada uno tiene su tiempo y su hora para suceder. O sea, es decir, que es una cadena de eventos a suceder. Y cuando nosotros vemos esto, vemos de que está hablando en el sentido de que Dios tiene el control de todo. Jesús está al Cordero y sus 144,000, pero el punto principal aquí es que en el versículo 1 nos habla de que son sellados, son apartados, un contraste de los que son sellados por la bestia con los que son apartados por Dios. Está hablando en el sentido espiritual. Entonces nosotros vemos de que esto, en el sentido espiritual, nosotros debemos de entender de que está hablando de que Dios tiene el control de todo, pero va hablando de una consecuencia de lo que está sucediendo. Y después dice, y oí un sonido del cielo, dice, como un sonido de muchas aguas, y como el sonido de un fuerte trueno, y el sonido que oí fue como de arpistas que tocan sus arpas. Uno de los puntos principales, hermano, es que en la Biblia Juan no dice, menciona voces, pero que no dice quién es el que le habla. Pero para nosotros poder entender quién es el que le habla a Juan como voz de trueno y como voz de muchas aguas, no es que oyó como la mar en ímpetu venirle sobre él y tronando, sino que en el capítulo 1 dice que el Cordero le habla a Juan y la voz de él era como voz de muchas aguas, es decir, que menciona como un sonido del océano, o sea, como con estruendo. Pero lo que Juan está diciendo, por eso hablábamos del sentido figurado, o cuando nosotros hablamos en el sentido alegórico, Juan está poniendo en perspectiva qué tan fuerte es nuestro oído al captar un trueno, o qué tan fuerte es para nosotros escuchar, porque para nosotros, si nosotros vivimos a la orilla de un río que se ha salido de su cauce, nosotros ese ruido nosotros lo escuchamos a varios metros de distancia, eso se escucha. Entonces Juan lo que está poniendo en perspectiva era el tono de voz y la magnificencia de la voz de la que le habla a él, y dice que esta es como de muchas aguas. Entonces da a entender estos textos de que el que le habla es Cristo mismo, el que le está hablando, porque se oye 4 veces cuando dice que le habla como voz de muchas aguas y como voz fuerte de trueno. Es un sonido tan fuerte, pero a la misma vez le dice de que está hablando, dice que el sonido que oí fue como de arpistas que tocan arpas. O sea, habla con un tono de música, de adoración. O sea, habla de un tono en el cual, por eso es que vamos en consecuencia nosotros hablando. Y estos hablan de que tenían un cántico nuevo, y ese cántico nuevo, dice, estaba delante del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie pudo aprender el cántico excepto los 144,000, los que fueron redimidos de la tierra. Y aquí nos vamos a detener un poco, porque es importante nosotros poder entender esto, hermano, porque nosotros hemos hablado de que los 144,000, una de las interpretaciones que hay de los 24 ancianos, también nosotros vemos de la que muchos comentaristas aducen dicen de que estos 24 ancianos son los representantes de la iglesia, porque nosotros hablábamos de que son los únicos que tienen corona en el cielo, y en el cielo el único que tiene el que es digno de tener corona es el Cordero, es Dios. Entonces, pero nosotros vemos de que aquí, para nosotros poder entender, los 144,000 tenían un cántico nuevo, pero fíjese lo que dice el texto bíblico, dice, cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie pudo aprender un cántico excepto los 144,000, los que fueron redimidos de la tierra. Oiga bien, entonces dice de que este cántico, nosotros entendemos que los 4 seres vivientes son los 4 seres que ve Isaías en el capítulo 5, creo que es el 5, que habla la visión de Isaías. 6, perdón.
cuando Isaías ve la visión del trono y ve los 4 seres vivientes, y son los que cuando nosotros vimos, empezamos hasta la interpretación bíblica, separan 4 seres vivientes y le va hablando uno en consecuencia a Juan. Entonces nosotros entendemos que estos 4 seres vivientes son los 4 ángeles que están en el trono adorando al Señor y diciendo santo, 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 santo es el Señor. Y nosotros vemos que el cántico de estos va de la mano junto con los ancianos que estaban, o sea, los ancianos que están adorando al Señor y los 144,000. Entonces nosotros podemos entender esto, hermano, de que cuando nosotros vemos esto, fíjese, 12 tribus, 12 estrellas, 12 apóstoles, 12 puertas, 12 fundamentos. Nosotros vemos de que está hablando de la perfección de Dios. ¿Okay? Entonces cuando nosotros dice 12, el símbolo es la perfección de Dios, y nosotros vemos que se eleva a la segunda potencia, 12 por 12, 144 por 1000, aplicada por 1000. Entonces nosotros estamos viendo, lo cual representa una multitud pues del número 144,000 que han sido apartados por Dios, han sido apartados por Él. Entonces, pero ¿quiénes son estos 144,000? Existen 2 interpretaciones que son las que cobran más auge en este sentido, en cuanto a quiénes son los 144,000. Hay dentro de estas 2 interpretaciones, la primera, que es la que dice de que los 144,000 son 12,000 de cada uno de la tribu, pero estos dicen de que esta interpretación dice de que estos 144,000 van a predicar el evangelio, pero no es un evangelio de salvación, sino que ellos dicen que es el evangelio de juicio, en el cual dicen, les dijimos, así como en los días de Noé, que pregoneros de justicia y no quisieron escucharlo, y que por eso todos fueron muertos a raíz del diluvio. Entonces esta interpretación dice que estos 144,000 simplemente van a traer el juicio. Les dijimos que se arrepintieran y no quisieron, juicio viene para la tierra. Entonces, pero esta interpretación deja de lado los juicios de que la gente ya está viendo, porque ya cuando a esta altura de que Juan está viendo esta visión, ya muchos juicios ya pasaron los sellos, ya dan en la última trompeta, es decir, que nosotros vemos de que juicios ya pasaron. Estamos en el 7º sello y en la última trompeta. En la última trompeta. Entonces, esta interpretación dice de que los 144,000 estos cantaban un cántico, pero que estos en la tierra son lo único que traen es advertencia, nada más. Así como cuando Jonás entró a regañadientes, porque nosotros decimos que Jonás llegó predicando el arrepentimiento a Nínive. Pero si nosotros leemos bien la historia de Jonás, no es que Jonás se detuvo por casa en casa a predicar, sino que se entró al centro de la ciudad y con la misma se regresó. Y solo entró gritando nada más, arrepiéntanse, porque si no, de aquí a tantos días el Señor les va a traer juicio. Y salió corriendo. O sea, no fue que se detuvo, entró a regañadientes y salió a regañadientes. Pero aquí estos 144,000 no. Entonces dice, esta teoría dice de que los 144,000 son los mismos decapitados que van a llegar al cielo, que son los que van a morir. Acuérdense, uno de los puntos importantes en este sentido es de que estos 144,000 que han sido apartados y sellados en su frente, dice que estos no se han contaminado con mujeres, son puros, los cuales siguen al Cordero donde quiera que va, son redimidos de entre todo el género humano y son primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no se encuentra mentira alguna y son irreprochables. O sea, son puros seguidores del Cordero, son primicias y son irreprochables. Entonces esta teoría dice de que estos 144,000 son la multitud que llega de decapitados al cielo. Entonces estos son los simplemente predican lo que es el día de juicio de parte de Dios. Pero está la otra teoría aparte de esta, hermano, que es la que le da un énfasis a que estos 144,000 son los que van a predicar el evangelio, porque dice que son pregoneros del evangelio. Pero esta otra interpretación alude a que estos 144,000 son los que al final van a morir como sacrificio, porque dice que son del Cordero y para el Cordero, representan al Cordero. Y cuando nosotros vemos en este sentido, hermano, de que los 144,000, ellos dicen de que no se contaminaron con mujeres,
dice, son pues vírgenes, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, estos fueron redimidos de entre todos los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Uno de los puntos importantes de este sentido, hermanos, es que cuando nosotros leemos esto, a esta interpretación que toman un parte de los dispensacionalistas es de que ellos van a morir de igual manera, así como murió Jesús por sacrificio, así estos 144,000 se van a ofrecer al final de la gran tribulación. Esta es esta interpretación. Se ofrecen al final como un sacrificio aceptable para Dios porque no se contaminaron. No está hablando de que no se podían casar, sino que está hablando en cuanto a lo espiritual. No se contaminaron con mujeres. Acuérdese de que en el Antiguo Testamento... O sea, se preservaron para Dios. Exactamente. Entonces, en el Antiguo Testamento hablaba de la pureza, de la impureza espiritual. Era cuando era alegórico como le dijera, a la infidelidad. Por eso es que a Israel se le conocía como infiel, ¿verdad? Por eso es que a Osea le dice que ve y cásate con una prostituta, sí. Dice, ¿verdad? Y lo compara con alguien que es infiel. Entonces, en este sentido, esta interpretación alude de que está hablando espiritualmente, que estos 144,000 no se contaminaron espiritualmente, es decir, que no fueron idólatras, no se postraron ante ningún Dios, no se dieron a los, por decirlo así, a las pasiones desordenadas o lo que es la concupiscencia dentro del ser humano, sino que se guardaron puros para el Señor y se guardaron castos para el Señor. No está hablando de celibato directamente, por decirlo así, porque entonces se contradijera con la Biblia en el sentido de que el matrimonio es divinamente ordenado por Dios, porque Dios casó casó la primera pareja que se creó, y a la misma vez Pablo habla de que él habla en un relato donde dice, ¿acaso nos es ilícito a nosotros traer por esposa a una hermana como los demás? Y todavía menciona a Cefas, que es Pedro, que andaba con su esposa para arriba y para abajo predicando el evangelio. Entonces está hablando en el sentido espiritual que estos no fue hallada mentira en ellos y que son sin culpa, son libres de culpa y que por lo tanto son un sacrificio aceptable para Dios. O sea, es decir, que estos al final van a morir, son sin manchas, son vírgenes en el sentido de que han permanecido fieles a Dios, no se prostituyeron a través de la idolatría, son sin manchas, es decir, manchas son las obras que la Biblia menciona de que las manchas en la vestidura del ser humano o del cristiano, por decirlo así, son aquellas obras que nosotros podamos hacer y que manchan nuestra pureza espiritual delante de Dios. O sea, las obras que nosotros hacemos, ¿por qué y para qué hacemos nosotros las cosas? ¿Por qué y para qué yo predico? ¿Por qué y para qué yo enseño? ¿Cómo enseño? ¿Cuál es mi propósito o el fondo o el trasfondo del por qué enseño? ¿Qué es lo que estoy enseñando? Si yo estoy buscando un renombre para mí, entonces está hablando en ese sentido que ellos son sin mancha, que ellos están representando a alguien, pero lo quieren representar de la mejor manera. Es decir, que ellos son sin mancha en el sentido de que todas sus obras son para anotar y enseñar a alguien. Entonces, en ese sentido, existen las dos interpretaciones, porque el hermano va a estar hablando de los ángeles, y es importante que nosotros entendamos. Por eso no explico lo demás, porque el hermano trae la explicación de los ángeles y de uno de los ángeles que se apega a estos 144,000, y estos 144,000, dice las dos teorías. Una de las teorías es, para tener en contexto, uno dice que estos 144,000 simplemente son pregoneros del juicio, nada más que viene juicio sobre la tierra. Entonces, ¿es aceptable? Sí, a través de la Biblia nosotros podemos ver que el tiempo se terminó, pero vamos a ver esta otra teoría, qué tan aceptable es a través de lo que nosotros vamos a seguir viendo ahorita de aquí para adelante, si tiene peso bíblico. Una de las cosas que yo digo es, cuando tengo la oportunidad de poder impartir o compartir la Biblia o la enseñanza de la palabra de Dios, y encuentro que hay 2 o 3 interpretaciones, yo soy de las personas que pongo las 2 interpretaciones o 3 interpretaciones, dependiendo del caso y les pongo los textos bíblicos que hay en cada uno de ellos, que apoyan cada una de estas teorías. Y entonces, pero una de las cosas que debemos entender es algo que, como usted decía al principio, esto no nos afecta a nosotros, porque para ese entonces nosotros ya no vamos a estar en esta tierra. Entonces, cuando nosotros tomamos una interpretación, debemos de tener en cuenta de que no debemos agredir la escritura, no debemos agredir, o sea, agregarle a la palabra,
no podemos quitarle a la palabra, sino que tiene peso bíblico, pero no afecta en la salvación de nadie, es decir, no afecta la salvación, no agrede la palabra de Dios. Entonces está bien, o sea, yo puedo entender que hay personas que dicen, no, hermano, mire, estos 144,000 traen juicio. Perfecto, está bien. O sea, estamos hablando de juicio porque aquí está hablando de juicio. Desde que nosotros vemos que se abre el primer sello es juicio. Ya comenzó el juicio de Dios para esta tierra. Entonces, si usted me dice, no, estos 144,000 son parte del juicio, perfecto, está bien, yo lo entiendo y respeto ese punto de vista y lo entiendo, pero a la misma vez encuentro otro hermano que me dice, no, hermano, estos 144,000 son los que van a predicar el evangelio por todos los confines de la tierra y no van a poder ser tocados durante la tribulación y la gran tribulación. Ellos no van a poder ser tocados, pero al final de la gran tribulación sí van a morir como un sacrificio acepto a Dios. Entonces, y me dice, y estos son los que van a predicar el evangelio y estos son los que el Espíritu Santo va a estar obrando en ellos, porque hay quienes dicen que el Espíritu Santo tampoco no está, porque ya desde que se levantó la iglesia, aquí se quedó la oscuridad. No, el Espíritu Santo siempre va a estar aquí. Pero no en la forma como está. No en la forma, exactamente, ese es el punto principal, que no va a estar obrando de la forma en cómo está obrando en la iglesia ahorita. Pero si nosotros vemos, el Espíritu Santo siempre ha estado aquí. Desde nosotros leemos el capítulo 1 versículo 1 de Génesis, ya estaba el Espíritu Santo. Antes de todo. Antes de todo, ya estaba. O sea, el Espíritu Santo siempre ha estado aquí. No ha estado obrando de la misma manera. De igual manera, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no obraba de la forma en como está obrando hoy dentro de la iglesia, sino que en el Antiguo Testamento venía, tomaba a alguien o lo inspiraba para que escribiera y lo soltaba para que nosotros podamos entender el antropomorfismo. O sea, es decir, toma a alguien para inspirarlo, escribir y después lo deja. Pero eso es para nomás notar de la obra, de la forma en cómo obra el Espíritu Santo en una persona. Es para que nosotros en nuestro lenguaje terrenal entendamos más o menos cómo está el asunto. Dios lo toma, lo usa, así como nosotros tomamos algo, lo usamos y lo ponemos. Entonces, pero eso es para que nosotros, un antropomorfismo, una forma humana de hablar, de que el Espíritu Santo vino, tomó a alguien para inspirarlo y después lo dejó. Pero ese simplemente es como Dios obró, para que nosotros entendamos cómo Dios obra en una persona. Entra, toma a la persona, la inspira y después lo deja. Entonces, esa era la forma en cómo obraba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y nosotros vemos que solo obró sobre los profetas, reyes y algunos que otros siervos que Dios inspiró. O sea, y ya vemos que aún Caifás fue usado en profecía y ni cuenta se dieron que fueron usados en profecía. El faraón y el Nabucodonosor también, porque tuvieron sueños. También, o sea, hasta aún gente impía. Por eso le digo, o sea, Dios a quien quiera va a usar. Dios usa a quien quiera, o sea, no tiene estándares. Dios, o sea, en ese sentido de que, o parámetros. Entonces los 144,000, hermano, así, los que andan diciendo que son 144,000 y que andan buscando los 144,000, hermano Ever, ¿será que tienen peso? Porque unos ya se fueron desde 2 siglos atrás, supuestamente, que venían y se iban. Hay una religión que anda ahí, hermano, sí, y que está muy metida en nuestra, ¿cómo le puedo decir? En las Américas, ¿verdad? O sea, y la verdad que ellos siguen predicando, dicen que ellos son, como dice usted, que hay dos, que hay dos teorías. Pero ¿cómo hacemos con esta gente, hermano? Bueno, verdad, cuando hablamos de esta religión que anda, hermano, tenemos que darnos cuenta nosotros que es una secta muy peligrosa. ¿Por qué? Porque están muy bien organizados y tienen peso monetario también. O sea, no está tan fácil, ¿verdad?, de decir, ok, esto va a desaparecer de un momento a otro. O sea, la única forma de nosotros librarnos de eso es tener el conocimiento del Señor, ¿verdad? Porque vemos nosotros que salen a predicar con mucha organización, muy doctrinados en lo que ellos creen, y a muchos los han arrastrado, ¿verdad? Pero a muchos también el Señor, pues, de ahí los ha rescatado una vez estando ahí. Entonces, es una secta muy peligrosa, y cuando hablan de la cantidad de números en ellos, pues, ¿verdad? Hay muchas cosas que a la luz de la palabra, pues, pierde fuerza con ellos. Ellos, ¿verdad? Quitan fuerza a lo que es el Espíritu Santo, le quitan, ¿verdad?, fuerza a mismo Jesús. O sea, se contradicen en lo de ellos mismos, y cuando hablamos nosotros, ¿verdad?, a la luz de la Escritura, pues todo esto que hemos visto anteriormente, ¿dónde lo dejan? O sea, me imagino que lo ponen en un paréntesis y lo dejan por allá parqueado porque eso no lo necesitan. Entonces le están quitando a la Escritura y no se puede. Es muy interesante, hermano, permítame un momento, hermano, la simbología que estamos hablando. La Biblia dice textualmente que son 144,000, que eso es lo que ve
Juan. Ahora, en ningún momento el ángel le dice que son 144,000. Es un número que él trae. Usted dijo sobre la simbología y comenzó a hablar de 12. Y es interesante porque aparece, y quiero recalcar esto con lo de Manasés y Efraín. Hay una historia apócrifa que es de los testamentos de los patriarcas, que mencionan que la mujer de José era una hebrea, era hija de un sacerdote, sí. Pero en ese libro aparece textualmente lo que dice. Y este Pentrefe le dijo a Sanet, adelante, des a tu hermano. Cuando se acercaba a besar a José, extendió su mano derecha y la llevó a su pecho y le dijo: a un varón piadoso que bendice, que yo bendijere, con tu boca será del Dios vivo. Y ahí continúa. Entonces es interesante qué tan numeroso amén. ¿Qué simbología hay acá? ¿Realmente son 144,000 o son más o serán menos? ¿O será un número exacto? ¿O solamente es un número que se tiró así, como está viendo, de perfección por los 12 tribus, por los 12 discípulos, por 12 apóstoles, y sencillamente? ¿O será solamente un número simbólico? ¿Será que serán más? Esa es la pregunta que a veces puede entrar, porque acuérdense que aquí solo es bastante simbolismo. Es simbolismo, pero lo importante es entender que cuando el Señor le da la visión a Juan, también le dice son 12,000 y le da el número de cada, y le menciona las tribus. Lo fracciona cada tribu. O sea, este 144,000 se lo parte. Se lo parte cada tribu. Entonces, y le menciona las tribus. O sea, y le menciona a Efraín y le menciona a ¿cómo se llama? Entonces, porque esta sería una raza, si no fuese así, yo me inclino que haya sido así, que esta mujer era una hebrea, adoptada, ¿verdad? Por decir así, porque tenía que ser un linaje, si no tenía que haber una mezcla entre egipcia y hebreo. Y entonces no hubieran entrado ahorita también acá. Sí, y no hubiera habido heredad para ellos, porque también Jacob, de Israel, cuando le cruzan las manos, le da a ellos le da heredad. Pero si usted se fija, ya en estos 144,000 ya no aparece Efraín. Ni aparece tampoco Manasés, creo que el otro. Sí. Ya no aparece. Aparecen las originales. Aparecen las originales. O sea, ya no aparecen estas otras dos tribus. Estas dos tribus, por eso les digo, se representan como los que salieron del cautiverio, pero del pecado. Entonces, por eso es que estas dos son puestas en lugar de Leví, que son sacerdotes, y de José, que es el representativo. Que entonces sí entra y aparece el Leví, ya no aparece Manasés ni Manasés ni Efraín, que son los representativos del pecado. Por eso es que cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento por los pecados de Manasés, por los pecados de Efraín, está hablando de una tribu, pero por mencionar el pecado de la nación completa. Pero cuando nosotros nos vamos a los 144,000 ya del capítulo 7, no aparece Efraín, Manasés ya no aparece. Efraín no aparece, pero mire, aparece Judá, dice, oí el número de los sellados, aquí, pero no dice quién fue el que lo dijo, pero oyó la voz. Entonces, por eso esa voz, esa es la que le digo yo, que la oye varias veces, pero no dice quién es. ¿Quién es? Dice, dice 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, ahí aparece Judá, Rubén. Luego aparece Gad, que luego aparece Aser, luego aparece Neftalí, luego aparece Manasés, luego aparece Simeón, luego aparece Leví, y luego aparece Isaacar, Zabulón, José. Entonces aparece José, pero no Efraín, y luego aparece Benjamín. Entonces la que no aparece sería Efraín, pero también sustituiría también a Adán. Que Dan fue el que se quedó. Esas dos tribus quedan afuera entonces. Sí, porque Dan no quiso entrar, acuérdense, Dan vio más lindo lo que estaba afuera que lo que estaba adentro. Y digo, no, para mí aquí está mejor. Entonces, la pregunta es, aquí está textualmente 12,000 sellados. Sí. Entonces, o sea, es un número exacto. Entonces, esta teoría dice que son literal 144,000 porque le da un número exacto y le dice de cada una de las tribus. Entonces, esta teoría, por eso le decía yo, está la primera teoría que dice que es un número simbólico, que es un cierto grupo de personas, por decirlo así, y que lo relaciona con el número de la perfección de Dios.
Vamos a tener que Por eso seguir le digo, tocando. perfecto, o sea, ¿sí me entiende? En ese sentido, yo entiendo si usted me dice, esta es la interpretación que yo acojo y yo Exacto. tomo, o sea, está bien, perfecto, ya, yo no tengo ninguna oposición a alguien que me diga, hermano, para mí esta teoría es la que tiene más peso bíblico, perfecto. Y si alguien me dice, no, hermano, mire, son literalmente, porque aquí la Biblia me está diciendo 12,000, me menciona 144,000, me dice que quiénes son 12,000 de cada uno, me lo vuelve a mencionar más adelante, porque Juan está siguiendo el contexto de lo que ya vio, ¿okay? Y de los números que se le han dado. Entonces, y si alguien me dice, hermano, mire, para mí estos 144,000 son los que van a predicar el Evangelio, y de las personas que crean al Evangelio, que están predicando estos 144,000, son los que no se van a dejar sellar y son los que les van a volar la cabeza y que va a ser la única manera de poder llegar al cielo. Esta es la segunda interpretación. Y si me dice, hermano, porque mire, si nosotros leemos en la Biblia que esto no lo va a poder tocar nadie, pero que al final van a ser ofrecidos como un sacrificio aceptable delante de Dios, perfecto también. O sea, ¿sí me entiende? Sí. Que son dos teorías que no agreden la salvación y que nosotros podemos ver que tienen cierto peso bíblico las dos. Exacto. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos discutir con alguien o yo poderle decir, no, esta es la que usted tiene que aceptar. Porque usted tiene dos, o sea, usted me dice, las dos no afectan, entonces, pero Dios en su amor, porque a medida, ¿por qué le digo esto? Porque, vamos, lo que el hermano trae de los 3 ángeles va corroborando lo que en teoría dice, la segunda interpretación tiene un poco más de peso en ese sentido. ¿Me entiendes? Porque dice de que un ángel tiene un trabajo también igual que esto. Pero, o sea, es decir, yo en este sentido pongo los dos tipos de interpretación que son los que tienen mayor peso bíblico, que en el primero es el que dicen que la Jerusalén terrenal y la otra dice celestial, ¿sí? Entonces uno dice que es arriba, el otro dice que es abajo, que es literalmente que está pasando, pero, es decir, todavía es juicio y la gente ya vio juicios. Sí, sí. Y juicios siguen habiendo en este entonces para lo que está narrando Juan. Y todavía faltan las copas todavía de la ira. Sí. Mire qué interesante, hermano, que hay personas que unen los 144,000 con los decapitados. Son cosas muy diferentes. Por eso mismo le digo, o sea, es que la primera interpretación dice que los 144,000 son los decapitados que van a llegar arriba. Por lo que estoy diciendo, o sea, ahí es donde usted tiene que tener en contexto las dos interpretaciones, porque la primera interpretación dice que estos 144,000 no se mancharon, no se contaminaron, tienen su ropa blanca, y estos 144,000 son los que van a predicar el Evangelio, pero no de salvación, sino de juicio para la tierra, y que al final a esto le van a volar la cabeza, y esta es la multitud que llegó al cielo. ¿Sí? Decapitado, pero estos otros no, dice que estos 144,000 son los que predican el Evangelio, y de aquí, cuando llegan los decapitados allá, no menciona 144,000 decapitados, sino que menciona una multitud de decapitados. Entonces, esta segunda interpretación dice que esa multitud no se relaciona con 144, sino que se relaciona con un grupo que salió de la gran tribulación y que les cortaron la cabeza, y que estos salieron con su vestimenta blanca, y que estos son los que escucharon el Evangelio, que predicaron los 144,000, que dentro de ellos van a morir los 144,000 también, y que estos son los que van a estar parados delante del trono. Entonces hay bastante alegoría, o sea, no hay nada realmente para identificar, porque aquí en este pasaje, hermano, yo sé que hemos avanzado y todavía nos falta a Apocalipsis, creo que 21 aparecen de vuelta, y 144,000, y es importante, hermano, de que Juan no da descripción de qué cántico dan, no, solo dice quiénes son. Y que un cántico nuevo y que solo se les había dado a ellos, nada más. Correcto. Es interesante eso, Sí. y me impresiona que hacer estas separaciones, como repetimos, hermanos, audiencia, hay muchos comentarios bíblicos, pero son alegorías. Mucho alegoría. O sea, hay bastantes líneas de pensamiento, y hay que irnos a lo más posible literal, histórico, gramatical, dispensacionalista. Exacto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ahí vamos en el orden que necesitamos tener. Amén. Porque si no nos desviamos, por ejemplo, estamos hablando sobre José, sobre esa esposa que tuvo a Naset, y la verdad que es historia apócrifa, pero tendría relación, sí, pero aparece Manasés como hijo de José, que no tendría que estar ahí, porque el que es de la tribu era José, o sea, el de la heredad era José, pero se le dio una heredad, pero quitan al hermano, y cuando Dios se refiere a Israel enojado, le dice Efraín.
Lo menciona por Como Efraín, cuando se enoja Dios cuando Dios contra enojado, el pueblo los de él, pecados de Efraín. de Efraín siempre menciona Efraín. Está hablando de la nación. O le dice Efraín o le dice Jacob. Esas dos palabras le dice, pero cuando le dice Israel, ya es el nombre nuevo. Y aquí no menciona, en todo esto que hemos leído no ha dicho nada de Israel. No. Si usted ha leído desde el capítulo 1 hasta acá, no ha dicho nada sobre Israel. No. Solo dice el pueblo de Dios. Pero le está hablando también en Israel en el sentido de que le menciona 144,000. Y ahí le está dando sus hijos. Ahí está, no dice el nombre, pero está dando indicios de que está. Ahora, ¿dónde están estos? Porque yo no quiero dejar este tema así. Amén. Ahora, ¿dónde están estos pueblos? Porque hay tanta historia de esto, hermano Eber, hermano Carlos. ¿Dónde están? Porque hasta ahorita, incluso los que están en Israel no saben que son judíos. Y por eso hablábamos, hermano, ¿verdad? Usted, ¿verdad? De este grupo que dice que son ellos. ¿Verdad? Es el problema que radica, ¿verdad? Alguien se acercaba, hablando de esto, hermano, alguien se acercaba conmigo y me dice, ¿verdad? O sea, nosotros, ¿verdad? Nos acoplamos a lo que el Señor, ¿verdad? Nos muestra a nosotros, nos ilumina. Y me llamaba la atención lo que este hermano, ¿verdad? Me decía y me dice, ¿verdad? Ever, mira, ¿tú crees que nos llevaremos alguna sorpresa en conocer algo que nosotros lo hemos interpretado de alguna manera y puede ser que suceda de otra? En el cielo, ¿crees que nos vamos a topar con alguna sorpresa? Le digo, pues no te puedo decir si sí o no. Le digo, pues, puede ser, ¿verdad? Que alguna sorpresa llevemos, pero, ¿verdad? Nos tratamos de acoplar a los métodos, ¿verdad? De interpretación que hemos aprendido para, ¿verdad? Si no estamos a un 100, por lo menos estar ahí cerquita. Si no le atinamos, por lo menos estar ahí cerca, ¿verdad? Entonces, pues, ¿verdad? Que haya eso. Ahora, ¿verdad? Esa sorpresa. Vamos a ver muchas cosas, ¿no? En ese tiempo, acerca de estas tribus. Muchos dicen, ¿verdad? Yo soy de allá, yo soy de este lugar, yo soy judío, dicen las personas. Pero le pregunta, ¿verdad? Desde la descendencia y hay un montón de cruces y se perdió. Entonces, nosotros, ¿verdad? Yo me llamaba la atención, veía yo en estos días que nosotros sabemos que en este lugar, ¿verdad? Hay un estado donde hay una colonia grande de judíos. Con el simple hecho, hermano, de que conocí yo, ¿verdad? Que supe yo que unos centroamericanos, ¿verdad? Vieron unas muchachas muy lindas de esa raza, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Las enamoraron inmediatamente. ¿Qué hicieron sus familias? ¿Verdad? Las desechan, o sea, dejan de ser familia de ellos inmediatamente, o sea, las desheredan, en otras palabras. O sea, es tanto el celo que ellos tienen, ¿verdad? Con su raza, que no se van a cruzar. Es que fíjese, la diferencia entre un gentil y un judío es importante. ¿Sí? Conocer cuál es la diferencia entre ellos y nosotros. Por ejemplo, nosotros vemos judíos, ellos tienen muy arraigado en su corazón, Dios les ha dejado a ellos el sentimiento de querer volver a su patria. O sea, y ellos no abandonan su idioma, ellos siguen hablando su idioma. En cambio, nosotros como gentiles, nosotros tenemos la costumbre de que nos aculturizamos. Donde vamos, nos asentamos y ya nos creemos, de ahí donde llegamos, ya nos creemos de ahí. Por ejemplo, nuestros hijos nacen acá y ya no quieren hablarnos en español. Oiga bien, de primera línea. Y ahora ellos que son de tener el deseo que Dios ha dejado en ellos de volver a la tierra, como usted dice, son colonias asentadas. Por ejemplo, salieron huyendo del genocidio de Hitler. Salieron grupos huyendo de sus países, llegaron a asentarse Honduras, El Salvador, Nicaragua, pero estos grupos, usted se fija bien donde hay judíos asentados, porque como usted dice, estos no les gusta mezclarse de alguna manera con gentiles. Ellos tienen un grupo muy arraigado, o hacen su sinagoga, usted sabe dónde están ellos asentados, se congregan ellos mismos en ciertos grupos. Y estos están diseminados en todo el mundo. O sea, cuando nosotros vemos que Dios le da a Ezequiel la profecía de los huesos secos, nosotros vemos de que lo manda a dormir tantos días para un lado y tantos días para otro. Le da a uno los castigos, día por año te voy a dar para Israel, día por año te voy a dar para Judá. Ahora vas a dormir estos días para acá, estos son los días que voy a castigar a Israel. Vas a dormir estos días para acá, estos son los días que le voy a dar a Judá de castigo. Y nosotros vemos de que Israel en sí nunca se ha arrepentido del pecado. O sea, ellos siempre vivieron con un corazón incircunciso, por decirlo así,
Judá sí. Entonces la mayoría de interpretadores o eruditos en cuanto a este tema dan que el que ha regresado al terruño que está ahorita es Judá, que es el que está ahí. No quita, dice que hay alguno que otro del otro antiguo que se haya regresado ahí a lo que es a la tierra donde están ahorita, pero que en sí la verdadera Israel que está diseminada por todo el mundo no cupiera ahí en ese pedacito de tierra donde están, y que estos son los que Dios se va a encargar de recoger en la gran tribulación y los va a traer. Acuérdate que estos ya van a ser diezmados también, por eso dice el remanente. Pero hay algo muy importante ahí también, hermano, que tenemos que contar. En primer lugar, para los judíos, su tierra es Israel, toda. Y no quieren a ninguno de otra raza porque para ellos no existen ya. No, pero acuérdense que... Para ellos no existen, porque para ellos solamente son judíos. Acuérdense que incluso Pablo dijo, yo soy de la tribu de Benjamín. Y en Israel, o sea, de los del norte, de los del sur, solo quedó Judá, Leví y Benjamín. Ellos tres son los que realmente están, ¿cómo le puedo decir? Más enmarcados. Más enmarcados. Aparte de eso, acuérdense de la mujer samaritana. O sea, era en sí una Palestina, en sí era una mezcla, y por eso que ellos creen que son impuros. Para ellos solamente nosotros. Y aquí, con estos 144,000 les da en la cara a ellos. La Sirofenicia también. Correcto. O sea, le dice, pero, o sea, porque era esa área. Incluso donde vivía Jesucristo era Galilea, no era Jerusalén. No era su área. O sea, estaban afuera. Por eso es que es interesante ver de que Dios mismo les da en la cara a ellos y dice, ¿sabe qué? No solamente ustedes son hijos míos. No sé ustedes son, yo tengo otras tribus que no saben dónde están, incluso ellos mismos. Dice, me haré de un pueblo que no me buscaba para dárleselo a ustedes, un pueblo que no me buscaba, yo lo aparte de lo que ahí decimos nosotros como gentiles agarramos esa palabra, pero en sí posiblemente si nos vamos hermenéuticamente le está hablando de ese pueblo, a ese pueblo que para ellos no existe más, porque para ellos solamente de todas las 12 tribus solo existen ellos tres. Es que ellos se creen vírgenes. Correcto. Sí, porque aparece Benjamín y aparece Leví también, que están ahí. Entonces, pero aparentemente, por eso les decía, la cultura, para nosotros es de entender la cultura, a ellos no les gusta mezclarse. Aún estén en El Salvador, en Guatemala, ellos son bien reservados. Pero que le digo, pero solamente es una tribu nada más, es lo que les quiero dar el punto es que es una tribu nomás. Exacto. Faltan, bueno, de esa tribu se mezclaron tres. Entre ellos mismos se comparten. Sí, pero faltan 9. Pero faltan 9 más. ¿Dónde están esas 9? O sea, es la pregunta, ¿dónde están? Porque aparecen que están en Etiopía, unas están allá, dicen que están allá pero no llegan ni siquiera al número de 12,000. Oiga bien, cualquier tribu que esté diseminada no llega a 12,000, porque son tribus muy pequeñas. Por ejemplo, allá en Etiopía, donde se dice que se llevaron el arca, esa área no lleva pero ni unos 10,000 habitantes. Solo esa área nada más, porque son áreas muy pobres y que no hay industria, no hay nada. Ahora, ¿dónde está esa tribu? Solo Dios lo sabe. Exacto. Porque la sangre se mezcló, por supuesto. A eso iba, pero hay que ver, hermano, dónde es o si realmente es algo simbólico. Pero yo quiero llegar yo, si es simbólico, si es algo simbólico, si es cada raza, no sé. O sea, no podemos asegurar ahí dónde está. Ahí nomás podemos nosotros confiar en la omnisciencia de, correcto, o sea, de Dios. Si vemos... Si Dios dice de que los tiene apartados, eso es igual que Elías, que Elías se creía único. Él le dijo, mira, solo yo he quedado. O sea, y me quieren matar. O sea, que él se creyó único. ¿Cuántos predicadores no se creen únicos? Y el Señor le dijo, vos no te has fijado, vos ahí los tenés a la par y no te has fijado. Yo tengo 7,000 que no han doblado rodillas. Ahora estamos hablando entonces, hermano, de que aproximadamente ha pasado 4,000 años, 2,000 años de aquí ante Cristo, y 1,000 años desde David hasta Cristo, son 3,000 años. O sea, esa tribu no, o sea, textualmente o literalmente de tierras no saben dónde están. No se sabe. Pero la van a traer de vuelta. Claro. Entonces... Pero viendo, hermano, como la forma en que trabajan, ¿verdad? O sea, viendo el que está arraigado todavía con sus costumbres, con su creencia, todavía, hermano, ellos practican el arreglo matrimonio. Ellos arreglan su matrimonio entre sus hijos. O sea, las familias para no cruzarse, ¿verdad?, en otro. O sea, no deshereda a la persona a la hora de mezclarse. Entonces, en este país, ¿verdad?, arreglan el matrimonio en un país, ¿verdad?, que no es legal hacerlo. Pero lo arreglan y lo aceptan. Y como lo aceptan las muchachas decir, no lo conozco, porque no se conocen. No lo conozco, pero
se va a portar bien conmigo y lo voy a llegar a amar, lo voy a llegar a querer. Aparte de su misma cultura. Exacto, entonces o sea, vemos nosotros que aquí en este país lo practican ciertos grupos, ciertas colonias que hay, ¿verdad? Y no descartamos que en otros lugares hagan lo mismo. y son los que manejan el oro Y no hacen bulla. Y los diamantes. ¿Verdad? No hacen mucha bulla. Ellos están ahí tranquilos, pero ¿verdad? Manejan, son bendición. La mayoría de los grandes inventores de las cosas simples que parecen son judíos. Es que ese es el punto. O sea, yo quiero decir que no solamente los judíos están, porque nosotros lo que vemos ahorita físicamente los judíos. Exacto. Son las tres razas. Pero ¿qué de las otras razas? ¿Cómo en el mundo? ¿Qué organización no se mezcla también? ¿Y cuál es la que se guarda? Ese es el punto. No hay esto, o sea, no he visto. Por eso, pero puede ser también. Sí, nosotros vemos estas tres tribus unidas y lo vemos visiblemente. Pero ¿qué de estas otras tribus? O sea, la pregunta es no dónde están, sino que cómo estás. Yo sé que están porque tendrían que estar, porque no pueden desaparecer, porque no va a volver Dios a levantar a Jacob para que vuelva a ser masivo, o que vuelva a procrear masivo. Deben estar. La confianza está en que Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Entonces, por eso mismo le digo, o sea, las dos teorías tienen peso, porque vayan, la primera teoría está como usted dice, o sea, hay gente que, ¿cómo van a estar estos 144,000? Está hablando de 12,000 de cada uno, pero si nosotros sacamos en contexto cuánto es la población mundial y ellos estén diseminados por toda la tierra, entonces, ¿puede ser que Dios tenga el control? Sí lo tiene. Dios sabe dónde están esos 12,000 de cada uno. Si es literal, pues Dios lo sabe. Sí, y si es figurado, también lo sabe. Dios lo sabe, o sea, por eso mismo le digo, cuando nosotros, por eso que le digo, hay teoría. Porque podría ser representante según la característica que tiene. Si usted se va al libro de Génesis, le da características a cada tribu. A cada tribu, correcto. Como águila, como oso. Entonces hay que ver eso también, hermano, porque no nos podemos cerrar a una teoría, sino que viendo en la actualidad cómo está el mundo, o sea, el mundo en sí, hermano, no hay una tribu. Ese es el punto, por eso es que le digo yo, cuando yo hago mi propia indagación y yo encuentro que existen dos teorías que sí tienen peso, o sea, y que no agreden la salvación, entonces yo no me caso, o sea, no enseño, yo escojo una para mí. Exacto. Sí, y a mí, hermano, ¿y cuál escoge usted? Pero como yo no quiero contaminar a alguien o arrojar a alguien a un tipo de pensamiento, sino que él escoja por su propia cuenta algo que no le va a afectar en su salvación y que entienda de que están las dos teorías. Y por ejemplo, yo, en lo personal, yo he acogido una interpretación. Pero yo hablo con alguien y yo inmediatamente al hablar con alguien yo sé cuál es la interpretación que escogió. No voy a discutir con él, ni tampoco me voy a poner a querer convencer lo que yo he creído, sino que respeto en ese sentido. Pero hay personas que no aceptan esto y no entienden de que los dos pueden tener peso bíblico, porque fíjense, aquí yo he simplificado como 5 tipos de interpretaciones. Entonces es simplificado porque las otras no tienen mayor peso, o sea, es decir, que usted les puede ver y usted lo puede ver como que por ahí leyeron, y de un texto hicieron una interpretación, pero nosotros sacamos lo que en sí habla toda la Biblia en este sentido y poner en contexto cuándo se escribió y en la actualidad, en cómo vivimos. Si hay evidencia de que hay tribus que sí pueden estar, o grupos asentados en países que sí puedan estarse guardando recatadamente, Dios lo sabe. Entonces yo puedo verlo, si lo veo, que sean 144, pues no sé cuántos asentamientos hay. Puede ser alegórico, también puede ser alegórico, simplemente está notando la magnificencia de Dios. Cuando nosotros hablamos de 12, hablamos de la perfección de Dios, hablamos de 7, lo mismo. Entonces nosotros podemos ver de que los dos pueden tener peso bíblico, y en ese sentido, pues yo como alguien que expone la palabra, en ese sentido, yo pongo las dos teorías, y en ese sentido pues yo dejo a los hermanos o el público que esté cristiano o no cristiano, que entienda de que existen estas dos teorías, no agreden la salvación y no están lejos la una de la otra. Claro, y cuando traemos, ¿verdad?, lo que habla el hermano César, ¿verdad?, de las, ¿verdad?, por lo menos las 3 tribus más enmarcadas que están, y ponerla en cantidad se ven pocos, ¿no? Que no llegan. Pero cuando ponemos estos 144 a nivel de la población mundial, ¿verdad?, se queda corta. Entonces, ¿verdad?, está eso ahí. ¿Verdad? El Señor en aquel día, yo sé que nos va a sorprender. Nos va a decir cómo era. ¿Verdad? Nos va a sorprender, o sea, y eso es lo lindo de esto.
De Dios no vamos a dejar de aprender. Y sobre todo, hermano, falta un tema más sobre los 144,000. Hemos avanzado casi una hora. Solamente en el tema. Es muy extenso porque hay mucha alegoría y no queremos irnos sin dejar las cosas a medias. Aparte de eso, es muy importante cómo Dios tiene el control, porque estos aparecen desde que la iglesia es arrebatada, están en función. O sea, posiblemente Cristo venga hoy. Amén. Amén. Y ellos ya existen ya. Sí. Ya existen ya. Sí. Tienen que estar porque aparecen desde los sellos aparecen. Incluso Juan pensaba que ya estaban ya. Sí. Y aparte que él era judío y solamente miraba sus 3 tribus nada más. Porque él mismo lo está diciendo. O sea, imagínense la mente de Juan de ir, ¿y cómo si esas razas se mezclaron? Ya no existen. El mismo Juan pensando eso. O sea, pero por eso es que cuando usted decía un principio me llamaba la atención, para que la gente entienda también esto, los hermanos, de que en este sentido Apocalipsis no es en sí cronológico, como dice, como que hay burbujas, pero esas burbujas no es que algo más que se inventó, sino que como que esa burbuja o ese espacio o ese tema tocado es como que para reforzar algo de lo que ya habló. O sea, como una explicación, como para que no quede por lo que va a explicar después. Como que a él se le hace necesario para toda esa burbuja explicar algo de lo que ya habló, porque algo viene para que quede claro. Exactamente, porque este versículo, o sea, este pasaje tuvo que haber estado estampado seguido con el capítulo 7, exactamente, 4 en adelante, ¿verdad? Porque parece el cántico, porque aquí no aparece nada más, solamente dice quiénes son, o sea, da la referencia, pero no encaja ahorita acá de lo que está hablando. No. Entonces, pero sí se ve que tiene cierta similitud con lo de los ángeles. Entonces, ¿por qué se le hace necesario traerlo? Porque va a tocar otro tema importante ahí que va de acuerdo con esto. O sea, es decir, que por eso es que el Apocalipsis nosotros debemos de verlo en el sentido de que hay temas que Juan los toca, que los tocó antes, pero que aquí los vuelve a tocar porque tiene que ver con lo que siente que va a tocar y para que la gente entienda. En sí aquí no es de lo que viene, sino de lo que pasó. Porque acuérdense que la bestia está en función. Ya está en función. O sea, cuando usted ve el capítulo 4, que fue el tema que tocamos la semana pasada, aparecen los de después. O sea, acuérdense que está ahí un sello. Ahí está hablando de un sello, está hablando de lo que están gobernando en el momento, que son las 2 bestias. Y aquí estos son los que no se contaminaron, y por eso hace la afirmación. Hay 144,000. O sea, no todos se contaminaron, y hay unos que ya tienen su nombre, que se están guardados y que siguen predicando. Y que siguen estando ahí. O sea, es la diferencia. Esto es antesala de los 3 ángeles que va a mencionar. O sea, no estoy hablando literalmente de los acontecimientos que van a pasar más adelante, porque esto está relacionado con el capítulo 7. Ahorita, y ahorita el hermano va a entrar más en auge con por eso mismo le digo, o sea, solo para entrar en contexto esto, como usted decía en un principio, entonces el Apocalipsis no es todo cronológico, sino que es de saberlo entender cuando un tema está reforzando otro que ya habló. A eso me refiero. O sea, cuando nosotros vemos que toca este tema de los 144,000, como que está reforzando algo de mi hermano, que habló. Cuando usted habla así, solo me vengo a nombre de algunos grandes maestros, ¿verdad? De la escatología, por ejemplo Carballosa, por ejemplo Pentecostes, por ejemplo José Grau. Digo, ¿cómo estos hombres? Nosotros estamos 3 acá. Solamente ellos mismos, ¿cómo se encerraron a querer interpretar esta palabra? ¿Me entiende? O sea, ¿qué mente tendrán estos hombres, grandes hombres de Dios? ¿Me entiende? Que han quedado claros, incluso han escrito y nosotros seguimos su comentario. En parte, ¿no? Porque aquí no queremos tomar ningún comentario ni tampoco lo referimos. Pero lo que le digo es que una persona que se dedica toda su vida a ser un escritor y a querer entender esto, imagínese usted como maestro, yo sé que cuando usted va a preparar una clase son 7, 6 horas, que yo me tardo 8 horas si es posible, para poder preparar algo. Bueno, yo le digo más o menos, o sea, usted toma un sábado. Bueno, voy a ponerme hoy. Ayer estuve desde la 1, desde las 12 y hasta las 7 de la noche, solo chequeando tareas nomás. Imagínese usted, son 7 horas, hermano. Ahora, imagínese estos hombres para poder descifrar y poder estampar en un libro que es su tesis. Pero es que fíjense, hermano, que una de las cosas es que entender esto es dedicación, ¿okay? Porque esto es disciplina. O sea, nosotros no lo hacemos para jactancia en ese sentido. O sea, explico esto porque hay hermanos o hay personas que quisieran tener un gran conocimiento, pero no hay dedicación en ello. Es decir, no quieren. Leen la Biblia 10 minutos y ya con 10 minutos no, que van ¿sabe qué hacen? ¿Sabe qué hacen, hermano? Y mire, yo lo he visto el pasado. Ni no tiene material usted tal para que me lo pueda mandar. Pásenlo.
O sea, es fácil, yo lo puedo pasar, pero no va a sentir el mismo fervor cuando usted lo está aprendiendo desde su propia mano y su propio estudio. Sí. Claro, o sea, gracias a Dios que lo usan a uno y que lo tiene. Yo le digo, mano, tómelo como referencia nomás. Claro. ¿Verdad? Y usted lo puede tomar como referencia porque quizás estamos en la misma página, sí. Pero si somos maestros, mano, está bien, pero personas que no son maestros, lo quieren ser, no se meta a eso así, o sea, no agarre de todo, porque tiene que tener un equilibrio. Nosotros no es más fácil, porque por ejemplo, si el hermano da teología bíblica o quizás el Nuevo Testamento, claro, él lo tiene ya formateado y ya lo tiene bosqueado, es más fácil para mí, pero una persona que quiere llegar a ser maestro y esté pidiendo copia para poder enseñar, no puede, porque no tiene nada, no tiene una línea. Lo difícil, hermano, ¿verdad? Material, ¿verdad? Hay muchos, ¿verdad? Por ejemplo, pero lo difícil para el maestro es escoger qué material va a dar. Va a dar, sí. Porque ahí está la selectividad del tema. Y que él se acomode a él también, exacto. O sea, que sienta ese fervor, que tenga la convicción de lo que está enseñando, es lo que la Biblia dice. Ese es el asunto. El punto principal, pero es que esto, por eso les digo, esto quiere disciplina, hermano. No, claro que sí. Entonces, y como usted dice, esto no es cuestión de que nosotros solo leemos la Biblia y nos venimos, no, esto es tiempo, hermano, dedicado, y lo hacemos porque amamos al Señor. Y la intención es ser fieles a la palabra en ese sentido. No contradecir lo que dice. No contradecir lo que la palabra dice. Y en ese sentido, pues nosotros estamos... Sí puede haber ciertos puntos ahí que tal vez hay algo que... Pero lo limamos, o sea, lo disipamos a través de la Escritura y llegamos a una conclusión, que eso es lo más importante, llegar a una conclusión para que el lector quede también satisfecho. Amén. Bueno, yo creo que todavía no estoy tan satisfecho porque falta todavía una parte más de los 144,000, porque necesitamos seguir indagando. Aquí solamente da quiénes son. Allá dice, en el 7 decía qué tribus eran. Ahora ya hay unas inscripciones más, pero todavía falta más. Más adelante vamos a tocar, no sé quién le va a tocar. A uno en otro que le va a tocar. Pero esos ángeles, hermanos, ya estamos bien con los ahí. No, si llevamos más de una hora. No. Amén. Vamos a entrar, hermano, con los mensajes de estos ángeles, varón. En el 6 del capítulo 14. ¿Cómo entramos con estos ángeles? Porque dice, y vi volar por el medio del cielo a otro ángel. Sígale, yo solamente quería dar. Sí, usted explíqueme eso, cómo está. Dice que tenía el evangelio de eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a todas las naciones, tribu, lengua y nación y pueblo. Sí. Es interesante, ¿verdad? Porque venimos exegéticamente, ¿verdad? Todos los capítulos y cuando empieza el capítulo 14 no nos habla de ningún ángel, no, ¿verdad? Pero aquí en este versículo 6 nos habla que vio por en medio del cielo a otro ángel. Es interesante saber eso, la visión, ¿no? O sea, nos ponemos también en lo que Juan estaba viendo. La mente, cómo él, ¿verdad?, pudo empezar a escribir eso. Y la última referencia que nos habla aquí, ¿verdad?, acerca de los ángeles, es lo que de la serie Los Ángeles que tocan las trompetas. En este caso, el último del que habló fue, ¿verdad?, el de la séptima trompeta en el 11:15. Cuando Juan da referencia a eso, pero en este caso, ¿verdad?, él nos hace referencia de este otro ángel que vio en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Ahora aquí, ¿verdad?, la palabra evangelio, hermano, es la única vez que se menciona aquí en el libro de Apocalipsis. Aparte de eso, que los ángeles no han predicado el evangelio. Sí. Han anunciado nada más a los que van a hacerlo. Por ejemplo, fueron a donde María y decirle, van a ser el Mesías, fueron donde Pablo, sí, pero no han predicado el evangelio eterno. Ellos no lo han hecho. Nos ha correspondido a nosotros predicarlo, pero en este momento ya no estamos nosotros acá. Y por eso él habla, no solamente evangelio, como usted dice sí, evangelio eterno. Sí. O sea, ¿verdad? Esas buenas nuevas que son por los siglos de los siglos. Un mensaje grande que empieza a anunciar. Pero será, hermano, ese evangelio, pues acuérdense que nosotros predicamos ahorita de salvación, pero ahorita será de salvación. El que está predicando será porque lo que me sigue adelante no es de salvación. Esto que está hablando, ¿verdad? Lo vamos a ver nosotros. Nos está anunciando no algo de salvación, porque para salvación eso es lo que vino Cristo y eso es lo que se anuncia ahorita mismo. Amén. La iglesia todavía está, ¿verdad?, en su función de anunciar la buena nueva de salvación. En este caso, ¿verdad?, este ángel está anunciando que se acerca un juicio.
por todo lo que está viniendo. O sea, ya hemos visto nosotros anteriormente, hermano, y es interesante, que ha venido juicio, ¿verdad? Por parte de todo lo que ha surgido, ¿verdad? De todo lo que ha pasado, la tribulación y la gran tribulación, el juicio, ¿verdad? Que viene a través de los castigos que el enemigo pone, pero ahora viene también el juicio de Dios. O sea, aparte de estos juicios viene otro, ¿verdad? Entonces aquí nos habla bien claro nosotros y nos habla, ¿verdad? Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. O sea, no es a cualquiera, o sea, es aquel que está arraigado aquí, aquellos, ¿verdad? Que han decidido darle adoración al anticristo, aquellos que han decidido adorar la imagen, aquellos que se han sellado, a esta gente les viene a predicar. Y luego dice a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y esto, hermano, va con relacionado a lo que nos habla en Mateo 24:14. Cuando nos dice, ¿verdad? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y luego, ¿verdad? Ahí hay un punto y coma, o sea, una pausa más extensa y dice, y entonces vendrá el fin. O sea, ¿verdad? Nos está hablando nosotros que ahora sí se está acercando ya el final de todo lo que... Un preludio ya de lo que... Exacto, de todo lo que en la Biblia nos está relatando. Y lo que interesante que está viendo, hermano, que le predican a los moradores de tierra, y los moradores de tierra son idólatras, son asesinos, son perversos, fornicarios y están adorando a la bestia. O sea, en otras palabras, usted le está diciendo a un asesino, no, o sea, tu juicio viene pronto, tu juicio viene pronto. Y no dice que se arrepienta, no, que lo que trae es tu juicio viene pronto. Sí. O sea, tu castigo viene pronto. No llega sin aviso. Sí. Y acordémonos lo que nos habla en 2 Corintios, ¿verdad? Que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento, y en este caso van a estar totalmente ciegos. Y ya están sellados. O sea, ¿verdad? Pero el Señor es así, que no va a llegar sin avisar. O sea, siempre, aunque estén ciegos, porque están ciegos porque ellos quisieron estar así, no porque nadie los obligó. Bueno, fueron obligados, pero porque ellos quisieron estar en esa condición. Porque en este momento está siendo predicado el evangelio. Porque la otra opción sería no aceptar ni adorar a la bestia, pero ser decapitado, que son los que aparecen en el quinto sello. Exacto. ¿Verdad? Que son aquellos de que no se dejaron marcar por la bestia, ni tampoco ser partícipe de lo que la bestia hacía. Se mantuvieron puros o prefirieron la muerte en vez de estar ahí. Son los que piden justicia. Ajá, entonces por eso mismo le digo, o sea, ahí volvemos otra vez a las dos interpretaciones. O sea, es posible que solo vengan a decir, como dijo Noé, ¿verdad? Que ellos quisieron abrir la puerta y ya no pudieron. Porque cuando Dios cierra una puerta, nadie la abre. Sí, la cosa es que le están diciendo y lo siguen haciendo. Es que eso va a ser así como en los tiempos de Noé. Por eso habla que será como en los tiempos de Noé. O sea, es algo normal para el hombre, ¿verdad? Darse en matrimonio, ¿verdad? El beber. Así como dice el hermano César también. Sí. O sea, ahí caben las dos interpretaciones. O sea, ¿tienen peso? Sí, tienen peso. O sea, ¿tiene sentido? Sí, claro, como usted lo está diciendo. O sea, va a ser el punto de que entender de que, ¿por qué habla moradores de la tierra? Porque la iglesia ya fue levantada. Entonces los que se han quedado aquí fueron los que quisieron estar aquí. Exacto. Los que están aferrados a la tierra. Entonces por eso, como decía el hermano, asesinos, violadores, estafadores, porque fornicarios. Y lo que hemos visto anteriormente, que dice, ¿verdad? Que de todo lo que usted habla, ¿verdad? Nos dice que no se han arrepentido, dice también. No se han arrepentido. De sus actos. O sea, hacían todo eso, viendo lo que estaban pasando, viendo el juicio, y no se arrepintieron de lo que hacían. Entonces están aferrados tanto, o sea, en otras palabras, están ciegos. Pero nos habla aquí a nosotros que en medio de todo eso y en medio del cielo, ¿verdad? Este ángel lo proclama. O sea, nos da una referencia a nosotros de que todo el mundo lo va a escuchar. Sí, amén. Es importante que dice usted, porque no aparece a un costado o a un lado del cielo, no que aparece en medio, donde todo el mundo puede ver. Si usted ve algo en medio, desde todo ángulo, usted va a ver a este ángel. Y en esta ocasión, ¿verdad? Hemos visto de que Satanás, ¿verdad? Y sus secuaces han sido desterrados al cielo, o sea, no tienen nada, no tienen fuerza ya. No. Entonces, la segunda interpretación dice que ellos toman este contexto, no lo dice la Biblia, pero lo toman, de que como no va a ser inmediatamente esto, hermanos, sino que son años que van a pasar. De transición, tiene que haber una transición. En esa transición van a ser gente que no escuchó el evangelio. Entonces, que para ellos, los que no escucharon ese evangelio, es que estos 144,000 y este ángel que usted menciona van a predicar el evangelio para los que nacieron después, que no tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio, que nacieron después del arrebatamiento y no tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio. Entonces este evangelio es predicado para ellos, no para los que originalmente quedaron, porque esos ya están directamente, ya están... Esa teoría me mete a problemas a mí. ¿Sabe por qué? Porque en sí
O sea, no va a haber un mensaje de salvación. Entonces, o sea, por ejemplo, si un niño nace en un hogar donde sus padres son sicarios, son idólatras, son fornicarios, o sea, ¿qué educación va a tener este niño? Es obvio, pero Solo un milagro. en ese sentido, Entonces, si trae un evangelio eterno, claro, y es de juicio a todo pueblo y nación, porque lo que dice después, Exacto. el mensaje es de juicio. Es el punto. ¿Qué es lo que anunciamos? pero vaya, en ese sentido nosotros podemos discutir el sentido de que el niño sí, no, qué educación le dieron, pero eso todavía en la actualidad nosotros tenemos ejemplos. Por supuesto, es lo que yo digo. Hay hijos de pastores que son más malillas que mandados a hacer, o sea, usted los mira, y yo conocí de primera mano un hijo de 2 personas que los dos eran bolitos en el sentido de que tenían vicio de tomar, pero los papás y mamá, hermano, o sea, ellos eran en la calle, se conocieron y ahí se juntaron, ahí nació el niño. Y vaya a ver usted el muchacho, ya está como de mi edad más o menos, pero nunca probó alcohol, nunca muchacho, probó nada. Está joven. Está bueno. O sea, no me refiero a... Sí, está joven. No, pero yo estaba joven. Digo, un muchacho. Dijo. No, de espíritu, no, es que me estaba acordando cuando yo lo conocí. Hace más de 20 años. En aquel entonces era muchacho, pero lo que le decía es que este muchacho cuando estaba en ese tiempo que yo lo conocí, hasta la fecha tengo entendido que él nunca tomó nada. Eso es lo que le digo, sí, pero el que nace en ese ambiente, o sea, no sabe qué es bueno y qué es malo. O sea, ¿sí me explico? Porque por lo menos en ese momento vio su hogar, pero vio afuera tal vez, y Dios en su justicia siempre pone a alguien. En este momento, lo único que van a ser justos, van a ser los 144,000, que van a seguir predicando. Pero para él, lo que usted piensa que es bueno, para él sigue siendo bueno, aunque sea malo. Porque no tiene, por eso dice dice Romanos 1:20, que vamos a ser juzgados según nuestra propia conciencia. Porque esas tribus que nunca conocieron a Dios, ¿verdad? Pero, o sea, murieron pensando en que lo que hacían era correcto. Y Dios los va a juzgar, Él sabe cómo los va a juzgar. ¿Verdad? Y no es un tema muy aparte. Pero la situación es, usted dice que nacen personas ahí, y es evidente, de la fornicación y del adulterio van a salir, porque las mujeres no dice la Biblia que van a ser estériles, no, sino que van a seguir pariendo. Más bien dice, ay de lo que estén encinta en aquel día. Entonces, hay que ver ese punto, hermano, que este juicio que el ángel trae, y mire cómo un versículo nos mete a tanto y tan extenso que es, porque entonces puede dar esos 2 mensajes. Uno es, porque lo que menciona es para los moradores de la tierra. Sí. Entonces significa que a un niño, hermano, que nace en un lugar eso, para él lo que está haciendo es normal, es natural, porque lo que se legaliza, se normaliza. O sea, si algo se legaliza, se normaliza. Por ejemplo, si se llega a legalizar el de diente por diente y ojo por ojo, que si a ti te mataron a alguien, ve y mata, lo que la ley no te va a decir. Que eso es lo que es que usted no sea un asesino más. Claro. ¿Verdad? Pero si usted se va a la ley de Moisés, no, o sea, así como mataba, así va a ser muerto. Y la ley de Dios incluso que la puso, pero no es en sus manos. Dios va a tener control de eso. No, y lo vemos, hermano, por ejemplo, ahora que en muchos estados ha sido legalizada la droga. O sea, vemos nosotros que en este caso, pues va a haber algún matrimonio que bajo sus efectos de drogas van a engendrar hijos. Y ese hijo va a nacer con el vicio, con la droga en su sangre. Sí. Entonces, de la droga han hecho muchas cosas, ¿verdad? Han hecho mucho material para vender, el puro negocio, café, cookie, o sea, lo que sea, galletas, ¿verdad? Entonces, ese niño va a nacer en ese ambiente y lo va a ver normal porque en su sangre está normal y sus padres lo ven legal. Entonces, para este tiempo, sabemos nosotros que estas cosas se van a multiplicar, estas maldades. Imagínese usted, hermano, que en la actualidad, en vez de parar lo que es la fornicación en menores, por ejemplo, y muestran un problema ahorita con las Naciones Unidas, ellos promueven dar charlas sobre el sexo a niños de 9 años, 8 años, 10 años, 11 años. No. O sea, en vez de pararlo, lo que hacen es que le dan condones, úselo. O sea, no le dice que lo paren, sino que le dicen, úselo, pero correctamente. Pero y aparte, imagínese usted. Aparte de eso, hermano, usted menciona las Naciones Unidas, hay países que ellos están de acuerdo, por ejemplo, la Unión Europea, quieren legalizar la pedofilia. O sea, normal, es como lo quieren poner como una tendencia sexual, al igual que los lesbianas, homosexuales, quieren legalizar la pedofilia como una preferencia sexual. O sea, imagínense hasta dónde hemos llegado, pero
Es decir, que la depravación del hombre, por eso es que la Biblia dice que los designios del hombre en su corazón es de continuo la maldad, o sea, va en decadencia, va hasta que pegue en el suelo. Pero nosotros podemos no, hasta que va a colmar la paciencia de Dios. Sí, o sea, va a colmarla, aquí está. Porque no ha llegado hasta no, aquí llega ya. Y vemos, por ejemplo, hermano, está hablando de esto, ¿verdad? De estos temas, ¿verdad? Vemos ahora mismo, ¿verdad? Y lo digo con respeto, ¿verdad? Y sin ofender a nadie, lo que un grupo llamado feminismo, ¿verdad? Está indulzando que, ¿verdad? Muchos de nosotros sabemos que por estos tiempos, pues, celebran lo que es el nacimiento de Jesús, pero un hombre. Entonces dicen, no hay que celebrar eso porque ha nacido un hombre. Entonces lo bloquean. O sea, ideas fuera de lo normal. Eso son ideas. Y hermano, al hablar de esto, ¿verdad? Está llegando el punto de que lo van a llegar a penalizar que usted hable acerca de eso. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque no le van a permitir, ¿no? ¿Cómo usted está hablando de eso? No permiten que alguien famoso hable en contra, así tenga principios cristianos, que no lo permiten. O que se dirija solamente a un sexo. Exacto. Que tiene que ser neutral. Tiene que hablar en forma plural. Para meterlo a todo. Entonces, están poniendo limitaciones. Ahora, imagínese usted en este tiempo. Es un preámbulo para lo grande que viene. Solo con mi hermano dijo que iban a nacer niños ahí. Imagínese esta gente cómo va a ser. Va a haber personas, o sea, me refería a personas. No, es que niños van a nacer siempre, hermano, pero en ese sentido, o sea, es decir, yo puedo decidir, el punto que me llamó la atención que usted dijo es que van a tener conciencia. Entonces, esa conciencia que Dios ha dejado en el ser humano, desde que el ser humano nace, eso es algo que Dios ha dejado innato en la persona. O sea, esa conciencia es establecer el conocimiento entre lo que es moralmente bueno y lo que es moralmente malo. O sea, hay una división ahí que Dios ha dejado sembrado en el corazón del ser humano, que es saber tener el conocimiento de lo que es moral. De que algo estoy haciendo está malo, aunque que sea normal afuera. Exactamente. O sea, hay una diferencia ahí. Porque la moralidad, hermano, como le digo, lo que se legaliza, se normaliza. O sea, si es legal, o sea, la pedofilia, como está diciendo, entonces se va a normalizar, porque se legalizó. Entonces, o sea, va a ser 10 años, pero 10 años va a ser algo normal. Nadie se va a acordar que hace 10 años atrás eso era castigado. Y que la persona que estuviera con un menor de edad, entonces era cárcel, que se mencionaba como violación. Porque esa es la palabra que se menciona, que es violación. Claro. Ahora, el punto es hasta qué punto se va a legalizar. Y si se llega a legalizar, se va a normalizar. Entonces, lo que pensamos nosotros que es moral ahorita, no va a ser moral. Va a ser normal. Pero son mentes reprobadas. Correcto. Ahí entramos. Es que en ese sentido, por lo mismo le digo. O sea, sigamos, no vamos a dar vuelta aquí y nos vamos a meter ahí que si los niños se salvan o no se salvan en la tribulación. Por lo menos salgamos del primer ángel. Amén, hermano, porque no vamos a hablar sobre si los niños se salvan o no se salvan en la tribulación. No, olvídese. Vamos a meter otro tema, amor. Dejémoslo ahí. Sí, hermano. Entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a anunciar o lo que va a anunciar este ángel? Diciendo a gran voz. Versículo 7, Apocalipsis capítulo 14. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Acordémonos nosotros el momento que está pasando. Están adorando, ¿verdad?, a la bestia. Están rendidos a la bestia. Pero aquí se aparece este ángel diciéndole a quién es que tienen que adorar, ¿verdad? Y aún diciéndole esto, el ángel, sabemos nosotros, ¿verdad?, lo que hemos leído, que no van a entenderlo, o no van a hacer caso, porque están dados a la maldad. Ya, ¿verdad? Ellos están ciegos, están echados ahí. Entonces, ¿verdad? Les está hablando de verdaderamente, ¿verdad?, que la hora del juicio ha llegado. Le está hablando de un juicio que viene. Ahora sí les dice, la hora, ha llegado ya la hora. Ustedes no lo esperaban, pero sí, hoy está. O sea, en otras palabras, ustedes gozaron de un favor de alguien por un momento. Y le dieron espalda a aquel que les iba a dar, ¿verdad?, por una eternidad, lo que ustedes necesitaban. Pero por ese momento que ustedes prefirieron, ahora les llega juicio. Pero ahora sí la hora ha llegado. Y por eso les dice todavía, mejor verá, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vemos nosotros qué tipo de evangelio eterno es el que les presenta, del gran creador. Y vemos nosotros que esta gente ciega pues no va a entenderlo, hermano. Y esto, ¿verdad?, nos da referencia al anuncio que va a dar ese primer ángel.
Porque el Señor, ¿verdad? No va a llegar sin avisar. O sea, ya les... en sí a nosotros ya lo sabemos. Pero en ese momento, ¿verdad? Han sido ciegos, han sido llevados a adorar la bestia y ahora mismo empieza a anunciarle a quién es que realmente tienen que adorar, ¿verdad? Ese evangelio eterno que no es para salvación, sino, ¿verdad? Para el juicio que se está acercando, hermano. Amén. Entonces, ¿verdad? Esto es con respecto al primer ángel. Amén. Yo creo que tendríamos tiempo, ¿verdad? Para tocar. No, sí, démosle. Okay, sí, aquí no nos pagan el switch. Ok, entonces en el versículo 8, hermano, llama la atención acerca de otro ángel. En este caso, un segundo ángel. Dice, otro ángel le siguió diciendo, versículo 8, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y aquí en esto, hermano, cuando hablamos nosotros de Babilonia, hay muchas teorías, hay mucho simbolismo, hay muchas cosas, ¿verdad? Mucha interpretación. Hay ¿verdad? Hay, por ejemplo, 2, 3 teorías, ¿verdad? Que van con fuerza. En este caso, ¿verdad? Hay una basada, hermano, ahí mismo en Apocalipsis 9, que se basan cuando menciona el Éufrates, ¿verdad? Nos está hablando la teoría que habla de la Babilonia literal, de la Babilonia, ¿verdad? En Irak. No habla de eso, y basado a eso, ¿verdad? Que porque nos mienta el río Éufrates, entonces se le da fuerza, ¿verdad? Hay una teoría que es menos fuerza, ¿verdad? Quizás la que menos fuerza tiene, que habla en referencia a Roma, dándole, ¿verdad? Ese nombre babilónico a Roma. Hasta unos 10 años atrás, hermano, todavía yo escuchaba con auge esa, que era el Vaticano, que era todo el sistema religioso de Roma. Exacto, o sea, tenía fuerza, pero ya está perdiendo, no lo menciona mucho. Sí, porque en realidad ha perdido fuerza porque ya la gente entendió que hay más población islam y más budista que incluso Roma. Exacto. O sea, tiene más seguidores los del islam y sigue multiplicándose, porque ellos su idea es llegar a un país e invadirlo con su raza. Esa es la idea del islam, o sea, es procrear. Y el budismo igual. O sea, imagínense solamente en China cuántos habitantes hay. Sí. Hay 6 millones, solo en China. ¿Verdad que es equivalente? O sea, si usted pone solamente creyendo en el Buda. Ahora, imagínense ya lo que creen en el Buda en toda esa área mongola. Hay más, o sea, si vamos a hablar de eso. Es que la primera interpretación va de acuerdo a, por ejemplo, el budismo, pero su centro es ahí. Vamos a hablar después que terminemos lo que es Apocalipsis. Creo que el siguiente tópico que vamos a tocar van a ser las religiones del mundo. Sí. Entonces, vamos a concentrarnos ahí, ¿verdad? A ver, y aquí van a ir estos temas. Ahí van a salir. Sí. Esos temas, amén. Sí, hermano, porque no queremos ahí que darle, porque Babilonia, creo que hay otra versión también que era de Nimrod. También está la otra, hermano, ¿verdad? La otra versión que nos habla, ¿verdad? Referencia a la Babilonia, ¿verdad? En referencia a los lugares de maldad, a la práctica que se hacía, ¿verdad? Y a través de la historia, todo lo que Babilonia ha significado, y lo que Babilonia ha hecho, y lo que Babilonia ha practicado, ¿verdad? Entonces, están esas 3 versiones. Hay muchas versiones, ¿verdad? O sea, sería uno entonces lo que es el lugar geográfico, ¿verdad? Por el Éufrates, sí. El sistema religioso, sí, que se le atribuye a Roma, pero también está el sistema de ideología por las prácticas y ritos que se han hecho desde la antigüedad, porque la misma práctica que tienen, correcto, porque la misma teoría que tiene, porque de Babilonia sale, por ejemplo, sale la Torre de Babel y sale Nimrod, y usted ve que son las mismas pirámides en todo el mundo. Es la misma forma de sus templos. El mismo sistema de pensamiento. Correcto. Ve la misma idolatría para ellos y sus mismos dioses solamente cambian de nombre nada más. Exacto. Entonces a cualquiera de esas podemos pegarnos. Sí, la cosa que Babilonia cae. Y nos menciona Isaías, nos menciona Babilonia, y Daniel, el libro de Daniel. No, y que trae paga. Bueno, supuestamente es un religioso, por decirlo así. Irak iba a tener que desaparecer, supuestamente. Pero hay algo, hermano, que no sé. Jeremías 51 nos habla, ¿verdad? Y me gustaría citar lo que Jeremías escribe acerca de Babilonia también, porque tiene relación con ello. Jeremías 51, 7 al 9 dice: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová,
¿verdad? Que embriagó a toda la tierra, o sea, Babilonia que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos. Se aturdieron, por tanto, las naciones, o sea, ya mientan las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemí sobre ella. Tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Y luego dice, curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Vemos, ¿verdad?, cómo el Señor ha tratado con Babilonia y con las, o sea, con las cosas y con las prácticas. Y con todas las prácticas que ha habido, ¿verdad?, en cuanto a idolatría, en cuanto a fornicación, en cuanto a todos los líderes. Imagínense, ahí sale este rey que Nabucodonosor, sí, que incluso hace la tipología de Satanás en Isaías, ¿verdad? En Isaías hace la tipología de él. Sí, ¿verdad? Sí. Dice que hasta el Seol tembló al ver que llegó, y el que está hablando de Babilonia. Ahora vemos nosotros que el Señor trató, ¿verdad? O sea, en cierto momento hubo cierta cura para ellos, pero volvieron a lo mismo. No quisieron entender. Entonces hay una referencia, ¿verdad? Porque aquí dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Por eso es que la primera interpretación que decía el hermano con respecto a que es la Iglesia Católica, tienen como base de que, por ejemplo, decía el Islam o lo que es los musulmanes, ellos no tienen, por decirlo así, tentáculos políticamente hablando. Y que los católicos sí, políticamente hablando, ellos pueden llegar a cualquier país, o sea, ellos tienen entrada, el Papa va. Eso es lo que, pero eso es lo que decíamos hace 10 años, en la actualidad ya no. En la actualidad. Me refiero que con lo que está diciendo ahí en todas las naciones, dice que Dios debe beber de la copa, es que llegaron, pero dejaron ahí el huevo. O sea, ya no llegan, pero el huevo ahí está. O sea, es decir, que es debatible, pero sí. Son teorías, no podemos asegurar quién es. Es un sistema. Sí entendemos que es un sistema. Exacto. Idolátrico. Y qué prácticas las que habían, ¿verdad? Y aparte de eso, porque habla, ¿verdad?, de que lo mismo, o sea, sabemos nosotros que una persona ebria, ¿verdad?, porque dice embriagó, una persona ebria no va a actuar en su sano juicio, exacto. Entonces está hablando, ¿verdad?, de que ha sido embriagado, pero no solo embriagado solamente en eso, sino embriagado en las prácticas, o sea, está ciego, está nublado. Hacer un contraste cuando dice que no nos embriaguemos con vino y no que con el espíritu. No es que nos embriagamos con el espíritu, como algunos dicen. Un americano yo lo oí que dijo, ya me siento ebrio, digo, del espíritu. Es decir, se fue literal y se brincó la barda. Está hablando de que así como el vino influencia a las personas a hacer cosas que no deben, nosotros deberíamos dejar ser influenciados por el Espíritu y de esa manera actuar y agradar a Dios. Amén. Entonces ahí hay un contraste en lo que él dice. Entonces cuando dice embriagados, podemos decir que han sido influenciados por el enemigo para hacer toda esta clase de y eso pasó, eso pasó. Eso entiende, a legua. Esa es la comparación, el contraste de una cosa con la otra. Sí, entonces, ¿verdad? Este segundo ángel lo que anuncia es la caída de esto, o sea, la caída quiere decir que el gran juicio viene sobre estas prácticas y sobre esto, babilónicamente hablando, se hacía, o sea, se hace para este tiempo, ¿verdad? Ya anuncia el Evangelio eterno, ya anuncia el juicio que está llegando, y lo primero es, ¿verdad?, que toca aquí es, va a caer lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes están practicando, porque están, ¿verdad?, haciendo estas prácticas en abominación a Jehová, porque este tipo se está haciendo pasar por Dios. Entonces, ¿verdad? Imagínense qué tipo de prácticas las que se van a hacer aquí para este tiempo. Dentro, ¿verdad? Hemos visto nosotros a través de la historia el sacrificio de vírgenes en los altares como sacrificio a sus dioses, pero en este caso lo que nos está hablando nosotros es el tipo de maldad que va a ser tan grande, pero van a caer. No van a ser para siempre. Sí, porque eso es lo que dice el tercer ángel. Sí, y el tercer ángel, ¿verdad? En el versículo 9 dice, y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz. No despacio ni susurrando, les dijo a gran voz. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado
puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Aquí ya va más fuerte. Sí. ¿Verdad? Porque ya está mencionando, ¿verdad? A estos que se han embriagado, o sea, que han hecho estas prácticas, ¿verdad? Estos sí van a empezar a probar el vino de la ira de Dios. Imagínense, y no nos dice que solo va a probar la ira de Dios, o sea, el juicio grande de Dios, sino, ¿verdad? Ese juicio viene con todo, o sea, viene, ¿verdad? Con mucha fuerza, por eso dice, vaciado puro en el cáliz de su ira, o sea, no va a ser un poquito, va a ser mucho. Fuego y azufre. Fuego y azufre. Y aquí es donde dice, y será atormentado con fuego y azufre, hermano. O sea, el castigo eterno que viene. Y mire los testigos, que son los ángeles y el Cordero, son testigos de eso. Los ángeles. Frente, dice. Frente. Delante de los santos ángeles y del Cordero. Sí. Y oiga bien lo que dice en el 11, y el humo de su tormento, o sea, ¿verdad? El fuego y el azufre no va a traer gozo, no van a estar allá como que están, ¿verdad? En un balneario, ¿no? Es un juicio grande para la práctica que se está haciendo, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Ya está hablando de una eternidad, Sí. por los siglos de los siglos. Y aparte de eso, dice, y no tienen reposo de día, de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. O sea, verdad, ok, está bien, les dice, verdad, en este momento ustedes aceptaron ese sello, aceptaron las condiciones, aceptaron adorar a la bestia porque no querían ser más atormentados, no aguantaron, verdad, el tiempo que se les dio, pero ahora les quiero decir que ustedes que han hecho eso van a recibir un juicio eterno, fuego, azufre, por los siglos de los siglos. Amén. O sea, lo anuncia claro el juicio. Pero hermano, y aquí es lo duro, ¿verdad? Cuando este juicio llega. Y hablando de eso, ¿verdad? Este juicio no solamente va a ser para las personas que en este momento se ponen sellos, sino estamos hablando de todo aquel que no recibe al Señor. Amén. De todo aquel que no está con el Señor. Amén. ¿Verdad? Y aunque uno le diga, le advierta. Porque ¿qué aplica para estos tiempos también? Sí. Aquel que no adora a Dios, Exacto. que hizo los cielos y la tierra, va a llegar su juicio. Sí. Y el que sigue la ideología o las costumbres de Babilonia tiene su pago. Tiene. Porque posiblemente aquí no podemos llevarlo textualmente solamente en la gran tribulación, Sí. no que en la actualidad también. O los que aplica. O los que han aborrecido a Dios y que no le han adorado, y sobre todo que han estado en el sistema babilónico. Es tremendo, ¿verdad? Y este humo va a subir. Nosotros sabemos, ¿verdad? Que aplicar a aquel idólatra. La oración, ¿verdad? La oración del justo sube como olor grato al Señor. Amén, en este amén. caso, ¿verdad? Aquí dice en el 12. Aquí, ¿verdad? Dice, ¿verdad? En el 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Qué bendición. Mire, entonces nos enseña a nosotros, ¿verdad? Que guardar la fe en Jesús trae grande alegría y nos libra de este gran tormento que nos habla aquí a nosotros, ¿verdad? En el 13 dice, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, y empieza, ¿verdad? La segunda de las 7 bienaventuranzas. Amén. Que nos habla en Apocalipsis. Dice, ¿verdad? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Vea bien, entonces, ¿verdad? Nos habla de esa bienaventuranza que bienaventurado. No nos dice quién escribe esa bienaventuranza. No, pero mire qué hermoso, porque sus obras con ellos sí, o sea, significa que aunque estén muertos, el testimonio de ellos los va a seguir. Exacto. O sea, que se mantenieron puros y santos ante Dios y que le adoraron a Dios. Exacto. Y eso es verdad, vemos nosotros esos grandes hombres de Dios que han partido con el Señor, ¿verdad? Que han ganado la batalla, que han peleado. Y aquí aplicarían, hermano Weber, entonces también los que están reclamándole a Dios en el quinto sello. Sí. Son estos, los que murieron y que no dejaron aceptarse. Esta es una de las citas bíblicas, hermanos, que usan muchos, ¿verdad? A la hora de que alguien parte con el Señor, Amén. ¿verdad? Porque una decía, bienaventurados aquí delante los muertos que mueren en el Señor. O sea, hay una bienaventuranza, hay una bendición grande. Aquel que cree en el Señor, aquel que ha sostenido la fe en Cristo, ¿verdad? No ha sido en vano. Así va a ser recompensada. Su legado sigue estando, ¿verdad? Quizás ya no está en vida, en carne aquí en esta tierra, pero siempre deja algo, ¿verdad? Siempre deja un testimonio grande y dice, wow. Muchos dicen, ¿verdad?
qué hombre, qué mujer era mi padre, mi madre, cómo le servían con fervor a Dios. Entonces muchos se afirman al decir, wow, yo voy a seguir como ellos siguen, su testimonio sigue teniendo fuerza, sigue teniendo valor. Entonces vemos nosotros que nos muestran los dos lados, el que está con el Señor y el que no está con el Señor. ¿Y a quién le va a ir mejor? ¿Y a quién le va a ir mejor? Sí. Y nos muestra aquí claro, pero como le digo, el que no está con el Señor no lo quiere ver, no lo quiere entender, ¿verdad? Entonces el primer ángel, ¿verdad? Anuncia a quién es que tienen que adorar, el evangelio eterno. El segundo ángel anuncia la caída. Y este tercer ángel pues anuncia, ¿verdad?, cuál va a ser el castigo de ambos. Cada quien. ¿Verdad? Es el castigo o la bendición. ¿Verdad? La bienaventuranza que tiene. Interesante. Amén. En esto, en una de las, ¿verdad?, de las 7 bienaventuranzas que mienta el libro de Apocalipsis, en este caso la segunda bienaventuranza, ¿verdad?, que no nos dice quién es que se le anunció a Juan. No dice el nombre de... Solamente decía que sale del cielo. Que sale del cielo. Pero este no es el mismo ángel. El que oí una voz del cielo. Y me decía, pero el tercer ángel solamente anuncia, amén, lo de la bestia y su castigo. Exacto. Pero la bendición ya la da alguien más. Sí, esa es una voz. ¿Quién será? Escucho una voz. Entonces, ¿verdad? Esto es en referencia, hermano, con los anuncios de estos 3 ángeles que nos mienta aquí en este libro, y que con la ayuda del Señor, pues... le hemos dado, hermano. Creo que traemos casi hora y 40 o 50 minutos solamente con ese paréntesis de los 144,000 y sobre este mensaje de los 3 ángeles. 13 Hay versículos. Imagínense, hermano, 13 versículos le hemos dado, pero... Habría que abundar, podríamos abundar más, mucho ¿verdad? más. Yo sé que el más. tiempo también... Pero el tiempo, o sea, los hermanos, yo sé que es muy difícil para ellos estar 1 hora y media en su teléfono viendo, ¿me entiendes? ¿Verdad? Pero yo sé que ellos quizás ponen pausa y siguen después y lo siguen viendo paulatinamente. Pero no queremos dejar, ¿verdad?, esta enseñanza media, porque no queremos... No podemos, porque es el tema que tenemos y sobre todo hay que salir de él para pues, seguir avanzando. Amén. Así, hermano, no sé, que hay algo más que acotar o nos despedimos. ¿Estamos bien? Sí. Aquí, hermano Ever, nos despedimos. Amén. Amén, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios porque me permitió en su gran misericordia estar este día compartiendo con ustedes, ¿verdad? Dios es muy fiel con todos nosotros y le damos gracias al Señor y gracias a usted por su paciencia, ¿verdad? Yo sé que son temas un poquito extensos, que necesita paciencia, pero yo sé que si usted no lo logró ver todo, yo sé que usted puede poner pausa, ¿verdad?, anotar en qué minuto se quedó y seguir con nosotros. Y ya sabe, cualquier aportación que tenga con nosotros es bienvenida y la leemos y pues se tratará de responder. Así que, ¿verdad?, Dios me le bendiga y gracias por su tiempo. Amén. Hermano Carlos. Gloria a Dios, agradecido siempre con el Señor, hermano, por permitirnos compartir su palabra, la importancia de poder entender que hay mucho simbolismo dentro de la Biblia, pero hay que apegarse lo más posible a lo que la Biblia enseña y no casarse con ciertas teorías que no lo llevan a nada a uno. Por ejemplo, la Biblia nos dice de que hay veces hay gente que se casa con el legalismo, todo el tiempo está en legalismo, o sea, nunca está conforme, pero lo importante de nosotros es centrarnos en la palabra, ver qué es lo que la palabra nos dice y apegarnos a la palabra y que sea de bendición, que haya sido de bendición, y que para una próxima ocasión, pues pidiéndole al Señor que nos dé licencia para seguir compartiendo la palabra. Amén. Amén. Es una bendición, hermano, como dice usted, no podemos casarnos con una sola teoría, pero podemos tomar las aplicaciones que nos pueden servir para nuestra vida. Amén. Posiblemente una teoría no se apega. Amén, pero hay que ver la referencia y cómo lo vamos a aplicar, porque acuérdense que es Israel y está la iglesia, pero quizás lo que Dios le está diciendo a Israel no nos aplica a nosotros, pero sí podemos tomar esa enseñanza de cómo Dios actúa y quién es Dios. Ahí le conocemos, correcto. Amén. Así que es una bendición, hermano. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros, amado hermano, en este programa sobre el capítulo 14 de Apocalipsis. Era un capítulo, todavía sigue el tiempo de la cega, así que va a estar un poquito más entretenida la próxima clase. Amén. Así que síganos, por favor, hermanos. Estamos en YouTube y estamos en Facebook. Por favor, envíe sus comentarios. Ahí está nuestro correo electrónico, o también puede hacerlo en vivo. Aquí estamos contestándole. Así que Dios me le guarde, Dios me le bendiga y hasta la próxima ocasión. Amén.